Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Somos el Bigote de Nietzsche, nos dedicamos a este tipo de conferencias, para los que no estaban al tanto. Muchísimas gracias al doctor Sergio Díaz, que nos acompaña esta noche. Es un honor tener, aparte de tener a los maestros de la carrera, tener personas de fuera que puedan empaparnos un poco, sobre todo con un tema como Wittgenstein y Lacan, que es lo que no tocamos en la carrera. Entonces, muchísimas gracias. El doctor Sergio Díaz estudió ingeniería industrial, fue estudiante de filosofía en el Instituto Libre de Ciencias y Filosofía ACE, estudió la maestría en educación, el doctorado en ciencias del desarrollo humano y la especialidad en psicoanálisis de lacaniano. Actualmente es investigador de los imaginarios educativos con base en el concepto de imaginario de Lacan y la metodología de semejanzas de familias de Wittgenstein. Entonces, no podremos tener una mejor ponencia esta noche. Muchísimas gracias y pues los dejo con el experto. Muchas gracias, buenas noches. Hace muchos años me invitaron aquí al ITESO a dar una plática y me acuerdo que vine acompañando a uno de mis maestros de filosofía. Y en ese tiempo veníamos promocionando las experiencias dionisíacas. Fue hace muchísimos años, ¿verdad? Era yo un jovencito. Cuando lees la obra de Lacan, leí el Seminario 17, hay una parte donde habla de Wittgenstein, y ya que terminé de leer el seminario, luego me pregunté, y es lo que quiero compartir con ustedes, ¿por qué Lacan dijo eso? ¿Y por qué lo aborda de esa manera? Pero mi pregunta fundamental es, ¿qué hubiera pasado si Lacan hubiera leído no al Wittgenstein jovencito, sino al Wittgenstein más maduro? Entonces lo que quiero compartirles es la investigación que he estado haciendo en estos meses para ver qué tal les parece. Voy a abordarlo en 3 etapas. La primera explicaré algo muy breve para comprender el Tractatus. Posteriormente haré la exégesis de lo que dice Lacan en torno a Wittgenstein. Y luego hablaré de lo que dijo Wittgenstein maduro y qué le hubiera podido aportar al psicoanálisis lacaniano. Algunos datos sencillos nada más. En 1901 nace Lacan. Ya ahí es un jovencito de 11 años, creo, Wittgenstein. Posteriormente Wittgenstein viaja a Cambridge para estudiar filosofía con Bertrand Russell. Es un ingeniero que estaba trabajando en Manchester con turbinas y con álabes de las turbinas, pero le interesa la filosofía, entonces cambia de carrera. Hacia 1912 estudia con Russell y va a un pueblito que se llama Scholden. Es un pueblito en los fiordos de Noruega. Y ahí se pone a pensar. Para 1922 él publica el Tractatus, que por cierto lo escribió en la guerra. Él estando en la guerra y siendo soldado se la pasaba también escribiendo. 1932, justo cuando Lacan está en el diván con Lowenstein, él regresa a Scholden, regresa a Cambridge. Posteriormente, hacia el 36, está Lacan trabajando la fase del espejo con los niños y Wittgenstein acaba de terminar los primeros 188 parágrafos de las investigaciones filosóficas. En el 51 muere Wittgenstein y Lacan da su primer seminario, que actualmente es conocido como el Seminario -1. Para el 81 fallece Lacan y se publican las obras completas de Wittgenstein. En el 90 publican en Nachlass, ahí lo puedes revisar de manera electrónica. Lamentablemente no se ve muy bien, pero ese es Holden. Es un pueblito que está en los fiordos y ahí se retiraba Wittgenstein a pensar. Ahí se iba y se escondía. Esa vista que tienen ustedes es como si él estuviera sentado en su silla viendo hacia el infinito. En ese tiempo es
estudiante de Bertrand Russell. Bertrand Russell lo que hace es dar fundamentos a las matemáticas a través de la lógica, y eso le gusta a Wittgenstein, pero él quiere darle un fundamento lógico a la filosofía, y entonces dice, lo que vamos a colocar como base es la lógica, no hay nada arriba de ella, y lo que pueda yo pensar, lo tengo que pensar con lógica, o estoy pensando un absurdo, que sería como pensar un punto en un espacio, pero pensando que no tiene coordenadas. Entonces, vamos a partir de ahí. Partamos de que la lógica es la principal base. No hay nada que lo contradiga. Leer el Tractatus es interesante, es una obra clásica, hay que entrarle con ganas a la obra, pero hay un diagrama de un investigador de Wittgenstein que se llama Fan, que a mí me gustó y puede explicar algunas cosas para entender lo que dijo Lacan sobre Wittgenstein. Una de ellas es los hechos. ¿Qué cosas son los hechos? Los hechos son lo que sucede de manera sencilla. Las proposiciones son las oraciones. Y dicen, no, todos pensamos pensamientos, pues son proposiciones. Dice, hay proposiciones simples y hay proposiciones complejas. Ahorita lo voy a explicar más. Y hay objetos, hay un mundo. Básicamente ese es el Tractatus. Son las bases. Hay algunas palabras claves como sentido, relación pictórica, que explicaré ahorita con más calma. Ese disco salió en 1969, en septiembre. El seminario 17 es el noviembre, entonces ya se podrán dar cuenta el ambiente que estaba pasando ahí, ¿verdad? El 69, ya saben, es una época de revueltas en todo el mundo. Mayo francés fue unos meses antes, y bueno, aquí en México decimos el 68 no se olvida. En el 69 acaban de correr a Lacan de la Facultad de Pedagogía, y lo que decían es que sus alumnos fumaban. Entonces los oyentes que iban al seminario de Lacan eran muy fumadores y que los corren. Y entonces tuvo que buscar refugio en la Facultad de Derecho. Al fondo, a la derecha, ahí está la facultad, en la calle Ulm, y entonces comienza su seminario. Ahí, en ese seminario, si ustedes leen la traducción en Paidós, viene en varias partes, básicamente 4 partes, pero vienen 13 números romanos. En el número 3, que está un poco en rojo, es cuando habla Lacan de Wittgenstein, y se llama Verdad, hermana de goce. Ahorita voy a explicar por qué. En la foto que está al lado, el fulanito, no el del casco, el otro, es Daniel Cohn-Bendit. Él es uno de los líderes del 68. Es como nuestro Gilberto Guevara aquí en México, pero allá se llama Daniel Cohn. Unas personas sumamente críticas de la sociedad, y ahí está él interpelando. Esa es la portada de Sewil, del seminario 17. Cuando avancé en la lectura, una duda que no tenía y en ese momento me apareció es ¿por qué diablos agarró el Tractatus? ¿Por qué Lacan agarró Tractatus pudiendo agarrar los Principia Matemáticas? Davidson ya estaba publicando, Tarski, ya había mucho lógico trabajando, pero ¿por qué el Tractatus? ¿Por qué se le ocurrió eso? Esa es otra pregunta que me surgió. La foto que está ahí es donde se publicó por primera vez Tractatus, que era una revista un poco de ciencias naturales. Y ahora entramos a la parte lacaniana. Hagan de cuenta que esos son cajones, son 4 cajones. En el cajón superior izquierdo está el que habla. En este momento yo estoy hablando, yo soy el agente, ustedes son los otros. El que habla es el que va llevando el control en este momento. Cuando ustedes hablen para hacer alguna pregunta, ustedes serán los agentes. Ahora, la verdad, si se fijan, está en la parte inferior, que para Lacan es el inconsciente, es la parte inconsciente, y pertenece a la gente. Y del otro lado hay lo que se va produciendo, que es lo que producen ustedes, de manera muy sencilla. Ahora, él utiliza varias letras. La primera letra es un S1. S1 es el representante. Hagan de cuenta que yo fuera el rector del ITESO, yo sería el representante de ustedes. O si fuera el jefe de grupo, yo sería el jefe que los representa. O si ustedes trabajan en Honda o en Hewlett Packard o donde trabajen, dicen yo represento a. Ese es S1. S1 representa. Y S2 es los otros.
Si yo fuera el gerente de Honda, yo los represento y ustedes son los trabajadores a los cuales yo represento. Ese 2 es el saber para Lacan. Ese 2 es el inconsciente. Y tenemos una A. Esa A es el famoso objeto A en Lacan. Ese es lo que se produce. Y tenemos una S que finalmente él le llama la S tachada, la S barrada, que no es el signo de pesos, es una S con una tachita que significa que nosotros aprendimos a hablar y al hablar perdimos algo. Y lo que perdimos se llama A. Cuando un niño comienza a hablar, dice Lacan, empieza a perder otra cosa. Nos ganamos algo, pero perdemos algo. Pero esto es como en los asaltos, te dicen la bolsa o la vida. Y dices, no, pues estoy vivo, perdiste la bolsa. Entonces todos los que están ahorita aquí, si hablan y caminan, perdieron algo. Ese algo se llama objeto A. Y van a andar deambulando por toda la vida buscando a ver quién se los puede regresar o proporcionar o darles algún símil. Porque precisamente vivir es incorporarnos al lenguaje, pero a cambio la sociedad nos cobra algo. Hay una flechita nada más, donde el agente, en este caso yo que estoy hablando, me puedo comunicar con ustedes, porque ustedes no se pueden comunicar ahorita conmigo. Esas son letras lacanianas. Ahora, algunas aclaraciones previas antes de entrar a la exégesis. ¿Por qué se llama el reverso del psicoanálisis? ¿Por qué? Así se llama el libro 17. ¿Por qué? Más adelante va a decir que se llama el discurso del amo. Y yo dije, bueno, si voy a darles una charla a los filósofos, en realidad debió llamarse la dialéctica del amo y el esclavo. Y si ya llevaron Hegel, se pueden dar cuenta que es una de las figuras que aparece en la fenomenología. Entonces, en realidad Lacan está hablando de Hegel. El otro día me comentaba uno de los estudiantes, dice mi maestro que para leer a Lacan hay que leer a Hegel. Le dije, tu maestro es un sabio. Porque finalmente, si no has leído a Hegel, Lacan de repente es difícil de tragar. Y la segunda aclaración, ¿por qué un nombre tan feo? Verdad hermana de goce. Está raro, ahorita lo explico. La interpretación es muy sencilla, vienen 3 bloques. Hay 11 veces que aparece la palabra Wittgenstein en el libro, 11 veces nada más. Y están divididos en bloques. Habla 3 veces de él y luego lo niega a partir de Freud. Luego vuelve a hablar 3 veces de él y lo vuelve a negar, pero ahora a partir de Hegel. Y luego habla otras 3 veces, en 2 está de acuerdo y hay un pero. En ese pero es interesante. Y ese es Lacan. Ustedes saben que de repente, si han leído Lacan, es un poquito complicado de entender, pero finalmente tiene razón. Lo que pasa es que escondió la manera, o escondió Lacan lo que quería decir. Entonces hay que leerlo varias veces. Y ahí lo único que está diciendo es que las verdades pasan siempre, hay una correlación entre el hecho y una proposición elemental. Todo lo que ustedes piensen tiene relación con un hecho. Es todo lo que está diciendo Lacan ahí. Dice, no se les olvide, esto es importante para lo que sigue. Y luego dice, leer Wittgenstein es muy fácil. Está haciendo una ironía porque leer a Wittgenstein no es tan fácil. Y luego habla del 654, se va brincando mucho Lacan y dice, bueno, Wittgenstein llega a decir que es complicado darse a entender con el Tractatus porque hay mucho sinsentido. Está mal traducido ahí, la persona que está traduciendo de francés está mal, no hay 654, 651, hay 654. Y lo único que quiere hablar es de los sinsentidos, y explico qué cosa es un sinsentido. Si yo en este momento digo, estoy cansado, lo pueden negar ustedes, es decir, es una proposición que tiene 2 caras. Estoy cansado, no estoy cansado, las 2 tienen sentido. O digo, estoy enamorado, puedo decir no estoy enamorado y las 2 tienen sentido. O puedo decir estoy agotado o no estoy agotado. Son proposiciones bipolares que tienen, las 2 son reales. O si digo tengo miedo o no tengo miedo también. O si digo, no sé qué otra cosa puedo decir muy sencilla, tengo hambre o no tengo hambre. Son frases muy sencillas. Es decir, esas frases tienen sentido. Pero si yo digo,
muchachos, les juro que estoy vivo, ustedes me van a ver así como raro. O si les digo, fíjense que estoy despierto. Y me dicen, sí, porque cuando estás dormido no puedes hablar. O si digo, estoy consciente. Claro que estoy consciente porque no lo pueden negar. Las frases que no puedes negar, por ejemplo, si les digo estoy vivo, no lo pueden negar porque no puedo decir que estoy muerto. Eso es imposible. Ese es un sinsentido en Wittgenstein. Entonces, lo que va haciendo es destripando poco a poco Tractatus. Y dice Lacan, he ido demasiado rápido. Claro, yo también he ido demasiado rápido porque es muy difícil. Pero entramos a la teoría pictórica y es la tercera parte de Tractatus. Y dice Lacan, bueno, hagan de cuenta que en la lógica, para que primero empecemos, o la puerta de la lógica es que las cosas tengan sentido. Yo tengo que decir algo con sentido. Por ejemplo, tengo hambre, la puedo negar, no tengo hambre. Ahora, esa es la primera puerta, pasemos a la segunda puerta, la relación pictórica. Hay un error de traducción, no es atributo, debe decir concuerda. Es decir, las proposiciones elementales deben de concordar con los hechos y para eso deben cumplir 3 características. Por ejemplo, hay un choque. Hace rato miré yo en carretera y había 2 choques. Cuando hay un choque, o tú chocas, llega el seguro y te dice, antes de que chocas y luego te dice el otro, orillémonos a la orilla, vamos arreglándonos aquí entre nos. Si te mueves ya perdiste, tienes que esperarte a que lleguen y tomen la foto. Es decir, la foto es lo que demuestra que está bien o mal, o que se hizo correctamente el movimiento de los coches. Entonces, lo primero es una foto. Hay varias traducciones de Tractatus, la última está traduciendo la palabra vil por foto. Entonces, yo tengo una foto. Por ejemplo, si les preguntan, ¿cómo es tu novia? Tú sacas una foto de tu novia. ¿Cómo es tu novio? Sacas una foto. ¿Cómo son tus hijos? Es una foto. Entonces, las verdades son fotos, pero las fotos tienen 3 características. Deben de tener los mismos elementos la foto que en la realidad. En mi familia somos 4. 2 hijos, esposa y yo. Si nos tomamos una foto y si de repente aparece un quinto, es un fantasma. O hay un cachibul en la familia, como el sorullo, ¿verdad? Eso no puede ser, es nada más la misma cantidad de elementos. Una segunda característica de las verdades es que estén acomodadas las cosas como están en la realidad, es decir, la foto debe de ser parecida. La relación pictórica debe de ser semejante. Es el de hermana de Wittgenstein, es un cuadro de Klimt. Es un cuadro de Klimt que a la hermana de Wittgenstein no le gustó porque dice, es que me puso la boca muy grande, no me parezco a esa modelo. Y entonces la hermana de Wittgenstein agarró el cuadro y lo guardó en el garage. Ahí se pueden dar cuenta la magnitud de la fortuna que tenían para guardar un Klimt en el garage. Entonces, debe de parecerse. Yo conozco personas que de repente les toman una foto y dicen, no la vayas a subir al Face, por favor, porque me veo espantosa, me veo gordísima, mira nomás cómo se me ven los brazos. Es decir, no concuerda con la realidad. Pero cuando tú ves la foto del Face y la ves a ella, dices, no, pues estás hasta más delgada en la foto. Entonces, debe de concordar. Y además, para cada cosa debe de haber un nombre, es decir, debe haber un principio de multiplicidad, y ahorita lo sigo explicando. Ya expliqué lo que es un sinsentido. Para que haya lógica debe de haber una frase con sentido. En segundo lugar, debe de cumplir con la relación pictórica. Ahí va empezando el joven Lacan, y luego lo va a negar, lo niega a partir de Freud, y dice, miren, les voy a explicar, dice Lacan. Para la filosofía, la verdad es lógica, para el psicoanálisis no, porque la verdad no la posees. En el psicoanálisis la verdad te posee a ti. Te guste o no te guste, ella te posee. Por ejemplo, hay un poeta que se llama Leopoldo María Panero. Él estuvo en el psiquiátrico, le dieron electroshocks, todo lo que le dan a un loco. Y a él era muy interesante porque cuando lo invitaban a dar lecturas de poesía, como me invitaron a mí, que no estoy loco ni me han dado electroshocks, creo, Leopoldo María Panero, empezaba a hablar, y cuando empezaba a hablar, hablaba ya como poeta y empezaba a hacer poesía.
Ahora, después de un rato de hacer poesía, tú como espectador te quedabas así, ¿qué está pasando? Pero es un poeta. Si de repente alguien del público levantaba la mano y le decía, oiga, señor Leopoldo, fíjese que no le entiendo en esto, o qué quiere decir con ese poema, Leopoldo María Panero se iba inclinando lentamente, se iba de lado poco a poco, hasta que se escondía abajo de la mesa. Y entonces desde abajo de la mesa gritaba, por favor, tráiganme una coca. Y si no le llevaban la coca, se acababa el mundo, porque estaba loco. Entonces, a él la verdad lo posee. Es un síntoma que habla por ti. Puedo dar 1000 ejemplos, pongamos uno con la compulsión de comer. De repente dices, bueno, ya no voy a comer, me voy a poner a dieta. Eso siempre sucede en enero, sobre todo por ahí de que pasa el Día de Reyes o algo así, dices, estoy muy gordo, me voy a poner a dieta. No puedes, porque algo te posee. O hay algunas actitudes que dices, es que lo quiero dejar, ¿por qué no puedo dejarlo? Pues porque no posees tú tu verdad, ella es la que te va arrastrando. Y entonces dice Lacan, ven el S1, que es el significante amo, dice, es que hay algo que me va arrastrando a mí, y el que parece un signo de pesos soy yo, pero ese que soy yo, algo me va arrastrando, algo me domina. Por eso dice Lacan que la filosofía tiene razón en cuanto a la lógica, pero no tiene razón en cuanto a la verdad. Y luego seguimos, se regresa a Wittgenstein, dice, bueno, ahora vamos a hablar de carecer de sentido. No es lo mismo sin sentido que carecer de sentido, y es muy fácil de explicar. Ahí lo explica Lacan en su fraseología. Lo voy a explicar de otra manera, miren. Ese es un circuito eléctrico, eso lo ven en primero de secundaria. Si no cierra la palanquita de arriba, es una proposición falsa. Ahora, si sí cierra, es una proposición verdadera. Ese es un sinsentido, porque está abierto el circuito y sin embargo está prendido el maldito foco. Si ustedes llegan a su casa y está apagado el interruptor o está desconectado las pastillas y hay luz, tengan cuidado porque o ustedes están robando la luz del vecino o tienen un cable de tierra ahí de la Comisión Federal que es un problema y se pueden electrocutar. Eso es un sinsentido. Pero ¿qué cosa es una carencia de sentido? Y lo quiero explicar con la inteligencia artificial. Si ustedes van a una planta industrial, aquí hay muchas en el Salto de Juanacatlán, hay muchos robots, no sé si los hayan visto en las plantas, o por Querétaro, o por Puebla hay cantidad de plantas que tienen robot. Cuando yo como ingeniero programo un robot, va a hacer lo que yo le diga, porque todos los circuitos yo los fui armando. Si hay algún ingeniero aquí en sistemas me lo podrá corroborar. Tú vas armando el circuito sencillito, son foquitos, y vas, y de repente una computadora como esta es simplemente una suma de complejidades, son unos y ceros. Pero si de repente a mí el robot, como en Blade Runner, se me revela, eso es ciencia ficción, porque no se pueden revelar, porque están programados de antemano. Si yo como ingeniero llego a la planta y de repente el robot me dice, hoy no voy a trabajar, yo digo, no, espérate cuate, no quedamos en eso, porque yo te programé para que trabajes, no para que te pongas en contra mía. Y él me va a decir, no, es que fíjate que estoy sindicalizado. No, espérame, es que en el circuito del sindicato no te lo puse, es que son mis derechos. Espérate, tú como robot no tienes derecho. Tienes derecho a tu litro de aceite cada semana, pero hasta ahí. Entonces, es una carencia de sentido, porque yo lo programé para determinadas cosas. Y entonces, cuando tú programas mal, de repente el Visual Basic o el Windows te aparece un letrerote ahí que ustedes ya los habrán visto cuando les cae un virus que te dice, aguas, hay un problema en esta computadora. Esto lo hizo Bill Gates, pero si lo hubiera hecho Wittgenstein, les aparecería una frase que dice carencia de sentido. Una carencia de sentido es precisamente que estás programando mal, y un sinsentido es que la puerta la abriste mal. Entonces Tractatus lo que te está diciendo es que si quieres pensar, piensa bien, no pienses boberas, dice Wittgenstein. ¿Por qué? Porque la lógica finalmente son tautologías. Un robot no es más que la complejización de un circuito que nos enseñaron a hacer en secundaria, un foquito, un apagador y una batería. Un robot nada más son millones y millones y millones de circuitos. Y lo que pasa con los que ahora... No sé si hay alguien de nanotecnología, pero en nanotecnología pues te enseñan a hacer los robotcitos, pero es lo mismo, nada más cada vez más empaquetados.
Y las tautologías es simplemente un circuito como este. Si le mueves, sigue prendido el foco, miren, sigue prendido el foquito. Entonces eso es una tautología. Es muy sencillo, no sé si ustedes tengan escaleras en su casa, pero en ocasiones hay escaleras y apagadores de escalera. Prendes el foco arriba y lo apagas abajo, o lo apagas arriba y lo prendes abajo. Pero a veces te lo dejan mal conectado y lo prendes arriba y bajas y le vuelves y no apaga. O sea, lo prendes arriba y lo prendes abajo, o lo apagas arriba y lo apagas abajo. Eso es una tautología. Nada más que nosotros no decimos, mira, el electricista lo conectó como tautología. Uno lo que dice es un tarugo el electricista, mira nomás la cochinada que me dejó. Pero es una tautología. Toda la lógica, dice Wittgenstein, es una tautología. Yo les comentaba, si alguien me pregunta, ¿cómo son tus hijos? Mira, aquí está la foto, guapísimos, ¿sí? ¿Cómo es tu esposa? Guapísima, aquí está la foto, ¿verdad? Eso es mostrar. Yo lo muestro, no se los digo, se los muestro. Ahora, pasamos a Hegel. Ahora va a negar Lacan va a negar a Wittgenstein a partir de Hegel. Hegel, si ustedes ven en la fenomenología del espíritu, el espíritu comienza su viaje. Imagínense que va buscando un viaje, está haciendo un viaje, buscando la verdad. Y lo primero que se encuentra en el espíritu es con esto, con cosas concretas. Ahí empieza el viaje del espíritu. Posteriormente va a decir, bueno, hay muchas cosas, hay muchas. ¿En qué se parecen todas? Y posteriormente va a decir, bueno, ¿no habrá alguna ley matemática que las ordene a todas estas cositas? Bueno, y Hegel dice, pero luego hay otro momento, el momento en que el espíritu se enfrenta a otra persona. Y yo me doy cuenta que tú eres otra persona y en ese momento soy una autoconciencia que te ve. Y tú me estás viendo. Entonces, dice Hegel, aquí la cosa se complica, porque entonces yo al enfrentarme a otra conciencia me doy cuenta que hay un deseo, el deseo de que me reconozca. El maestro que me dio fenomenología me decía, han traducido, en el Fondo de Cultura traducen deseo por apetencia, no es apetencia, es deseo. El deseo es lo que mueve o es la esencia del ser humano, va a decir Hegel. Esto le fascina a Lacan, porque Lacan estuvo de alumno de Koyev, fue compañero de Labarrière, de Sartre, de todos ellos, y entonces es koyeviano o hegeliano. Y crea una frase que dice, el deseo es el deseo del otro. Tiene múltiples interpretaciones, doy 3. Por ejemplo, a veces los jóvenes dicen, vamos al antro. ¿A cuál vamos? Al de moda. Y ahí te encuentras a toda la banda. Ahí están los mismos de diario. ¿Por qué? Porque tu deseo es el deseo del otro, no es tu deseo. Vas a donde van todos. ¿A dónde va Vicente? A donde va la gente. Tú en realidad no tienes deseos, dice Lacan, ahí tu deseo no existe, está muerto. O a veces le digo a alguien, ¿qué estudiaste? No, pues soy abogado. Ay, padrísimo. ¿Y tu papá? No, pues también es abogado. Órale. ¿Y tu abuelo? No, pues también es abogado. Órale. ¿Y tu bisabuelo? No, él quiso ser abogado, pero no pudo. Dices, pues ¿dónde está tu deseo? Está muerto. O sea, tu deseo es el deseo del otro. Y hay otra interpretación de Hegel, es una interpretación lacaniana de Hegel. Él dirá, bueno, mi deseo es el deseo del otro. Pero entonces, ¿qué deseo? Lo que deseo es que el otro me desee. No tiene que ver con sexo, no estén pensando cosas feas. Es que el otro me desee. Es decir, que yo para el otro sea todo. Y entonces en ese momento me trago la conciencia del otro, porque entonces yo soy algo que todos los demás desean. Yo estoy completo. Ese es el deseo. Entonces cuando Hegel dice el deseo es la esencia humana, dice Lacan, sí, el deseo es el deseo del otro. Sea que yo desee los objetos del otro, sea que yo desee ser como el otro, o sea que yo desee que los demás me deseen, porque solamente así puedo estar completo. Y dice Lacan, eso Wittgenstein y la filosofía no lo están viendo, que hay un deseo que todos tenemos. El único que no se le fue es a Hegel. Y entonces ya lo niega primero con Freud y luego lo niega con Hegel. Y ese triangulito se llama losange. Ahí es un poquito complicado, pero es muy sencillo de dar una ilustración.
Y es que todos tenemos, por ejemplo ahorita, a lo mejor ustedes tienen hambre, a lo mejor no, pero dicen, no, tengo hambre, pero tengo hambre de unos tacos de tripita. Es decir, su deseo está vestido, el deseo nunca se presenta desnudo. O tengo ganas de casarme, pero el tengo ganas de casarme siempre está vestido con algo. Tengo ganas de casarme, pues ya depende con qué, cada quien con quien quiera, pero siempre el deseo va vestido de algo. Eso que está abajo, el signo parecido a pesos y la A se llama fantasma en Lacan y está en la parte casi superior izquierda. Y entramos al gran otro. De repente hablaba Lacan en el seminario 17 de la canallada. Me costó un poquito de trabajo porque la canallada me recordaba a Voltaire, pero después me di cuenta que no era Voltaire. La canallada es que alguien quiera decidir tu vida. El gran otro es el que está susurrándote en las orejas que hagas las cosas como el gran otro quiere. Y ahí lo vemos, el gran otro, está hasta grandote el soldado, ¿verdad? Porque Daniel Cohn no es chiquito, pero ese soldado mide como 2.20. Ese es el gran otro. La ventaja, la fortuna de Wittgenstein es que dice, la verdad está entre las cosas y el lenguaje, no hay otro del otro. Entonces dice Lacan, eso me fascina de Wittgenstein, que detectó la canallada en la sociedad. Nos quieren hacer presas del gran otro. Y luego, por un pero, dice, pero a mí se me hace que tanta insistencia en la lógica no está bien. Dice, a mí se me hace que Wittgenstein, no lo dice así, ¿verdad? Eso lo digo yo. A mí se me hace que Wittgenstein tiene una tuerca floja por ahí, un circuito se le zafó. Me recuerda a la psicosis. En la traducción de Paidós hay un error porque dice la psicosis de Wittgenstein. En el francés nunca lo dice, lo sugiere. Ahí está Noruega, arriba hay un puntito rojo, ahí se escondía Wittgenstein para pensar. Ese es un mapa que hizo para sus compas cuando iban a visitarlo. La casita está abajo a la izquierda, está enfrente de un lago y al final dice fiordo porque es la entrada de los barcos. Y ahí se escondía. Si ustedes ven, hay como una raya blanca, esa es una cascada y hay un puntito blanco. Ahí estaba su cabaña, totalmente escondida en 1912. Hoy de seguro de haber un Starbucks ya por ahí. Y ahí se ve la cabaña desde abajo, y ahí se encerraba el hombre meses, aislado a pensar. Uno de los dolores más grandes de Wittgenstein fue cuando ya no pudo ir, porque ya estaba grande y ya no podía cortar leña para estar ahí. Y entonces tuvo que dejar Scholden y empezó a caminar por el mundo. Vivió en Estados Unidos, vivió en Irlanda, etc. Si esconderse para pensar es psicosis, tenía psicosis. Pero quién sabe. Y luego va a hablar de la escalera. Y dice Lacan que le recuerda mucho Wittgenstein a los analistas. ¿Por qué? Hay una frase, cuando yo hace muchos años era jovencito como ustedes y leía Tractatus, me llamaba la atención porque decía, es que tú agarras y te subes con la escalera a un lugar. Y entonces yo me imaginaba que agarraba la escalera y me subía a la azotea. Y ya parado en la azotea veía que había, me fijaba que había. Regreso otra vez a cuando chocas, te enojas, pero toma foto el seguro para pagarte. Entonces toma foto. Eso está bien, yo les digo, miren, estos son mis hijos y se parecen más o menos, ¿verdad? O hago una caricatura y más o menos le doy el feeling ahí. Pero si yo digo, como dice el Tractatus, una proposición es un retrato de la realidad, eso no se los puedo mostrar. ¿Cómo se los muestro? Eso es una frase que no puedo decir. ¿Cómo se las muestro? Ya la dije, la puedo decir, pero no se las puedo mostrar. ¿Cómo? Ahí está escrita y ustedes la pueden leer, pero ¿cómo se las muestro? No puedo. En cambio, una foto sí les puedo mostrar. Miren, ahorita que venía un tráiler y chocó y atropelló varios coches, no murió nadie, y les muestro la foto y lo pueden ver. Y dice, bueno, el Tractatus, dice Wittgenstein, y es una parte muy interesante, dice, el Tractatus, echémosle la prueba del ácido, es decir, la frase tiene sentido, veamos si es bipolar. Una proposición, si es un retrato de la realidad, pues sí, lo puedo decir. Ahora yo digo, una proposición no es un retrato de la realidad, la puedo decir. Nada más que si una proposición no es un retrato de la realidad, entonces todo el Tractatus son una bola de tonterías. ¿Por qué? Porque entonces lo que yo estoy diciendo
no es verdadero, porque si lo que yo digo que es verdadero, entonces es falso, y entonces no lo puedo explicar. Y entonces yo recurrí a un filósofo que me fascina para explicarlo. Y ese filósofo dice lo siguiente: la vida no vale nada. No vale nada la vida. Ahora, si la vida no vale nada, lo que estoy diciendo no vale, ¿verdad? Porque la vida no vale nada. Entonces, si la vida no vale nada y estoy diciendo que la vida no vale nada, entonces lo que yo digo no vale nada. Entonces no es cierto. Entonces es cierto que la vida vale. ¿Me doy a entender? O emborráchense y le van a entender más. Pero ahí tú dices, la vida no vale nada. Pero entonces lo que digo es un absurdo. Entonces todo el Tractatus, dice Wittgenstein, es un sinsentido. Y entonces, lo que puedo decir, lo puedo decir claramente, y si no, cállate, por favor, dice, estás diciendo sinsentidos. Hay una interpretación de los investigadores de Tractatus que creen que Wittgenstein pensaba que arriba de la azotea había cosas maravillosas, pero no se podían decir. Es como cuando estás muy enamorado: estoy tan enamorado, pero no lo puedo decir. Esa es una interpretación. Entonces, como no puedo hablar del amor, mejor me quedo callado. Esa es la que le gustó a Lacan. ¿Por qué Lacan leyó Tractatus? Porque le interesaba decir que hay un objeto A del que no puedes hablar, pero sí lo puedes decir. Pero hay otra interpretación. Si yo les digo, muchachos, les juro que estoy vivo, ustedes van a decir, pues sí, como que camina más o menos, ¿verdad? Está medio vivo. Pero es que les juro que estoy vivo, les juro que estoy vivo. Dice, pues no estoy diciendo tonterías, Sergio, ya cállate. Entonces, no es que yo tenga razón en algo. Estoy diciendo tonterías y me van a callar. Es más, si sigo siendo impertinente, se paran y se van. Entonces, en realidad, otra interpretación es que el Tractatus lo que dice es que no hay algo más. Y entonces Lacan no le entendió. Hay dos interpretaciones. Pues llevo 35 minutos hablando, ustedes tienen 35 minutos escuchándome, espero no estarlos aburriendo. Y entramos a la segunda parte. Ya expliqué qué es el Tractatus, traté de darme a entender qué es lo que está viendo Lacan en Wittgenstein, pero hay más. Cuando regresa Wittgenstein de la guerra, se va a dar clases a la montaña. Para empezar, regala su dinero. Hagan de cuenta que Wittgenstein era un tipo Rockefeller o un Carlos Slim. Y de repente agarra toda su lana, toda, y la regala. O alguien más rico, hagan de cuenta Donald Trump, regala su billete. Se queda sin nada, entonces se va de maestro rural a las montañas a enseñarle a los niños. En las aulas rurales tienes un niño de 2 años, un niño de 4, un niño de 18. Bueno, ya 18 ya era un niño. Pero tienes a todos ahí y se va alrededor de 11 años a dar clases. Cuando regresa, lo contratan otra vez en Cambridge, porque era la luminaria del mundo. Y dice Lacan, bueno, pero ¿por qué lo contrató Cambridge si estaba loco? Ese es el cuarto donde vivía Wittgenstein. Es la planta, el primer piso, la planta baja no. Se llama Wewell's Court. Conserva Holden, es lo único que se queda de su fortuna. Y sigue pensando, vuelve a empezar a pensar. Y dice, bueno, lo primero que voy a atacar, dice Wittgenstein, es a Wittgenstein, porque la proposición no es cierta. He estado echando mentiras, he sido un falso toda la vida. Todo lo que dije en el Tractatus está mal, no es cierto, dice. Y lo primero que empieza es a volver a explicar, el sentido de una proposición es bipolar. Si yo digo, estoy vivo, ¿la puedo negar? No, es un sinsentido. Ahora, la relación pictórica donde las cosas concuerdan, dice, no es cierto. Y entonces imagínense ustedes, por ejemplo, hace rato que venía yo por el periférico, venían un par de elefantes, uno de ellos venía vestido de payaso, el otro venía vestido con un tutú como si fuera a bailar ballet. Cuando venía por aquí se sentaron arriba del puente peatonal, uno de ellos cruzó la pierna, traía unos lentes grandes rosas, y entonces que saca un chorro y que se lo empieza a fumar. Diría Wittgenstein, se lo imaginaron, entonces tiene sentido. Se imaginaron 2 elefantes, tiene sentido. Pero si ustedes me dicen, a ver Sergio, no inventes, vamos para verlos, muéstranoslos. Diría Wittgenstein, no se los puedo mostrar, ¿cómo creen? Esto último de mostrar le fascinó al Círculo de Viena. El neopositivismo nació ahí,
justo cuando regresa Wittgenstein de su exilio en la montaña, con esto que se llama principio de verificación, que ustedes dirán, a ver Sergio, vamos a ver los elefantes. Y yo les digo, les juro que sí los vi, es más, era un churrotote así grande. Dicen, no, muéstranoslo, es más que comparta, pero no se va a poder. Entonces, lo primero que va a atacar es al Tractatus. El Círculo de Viena lo quiso conquistar para sí, para presumirlo. De hecho, estuvieron ahí todos los del Círculo rodeando a Wittgenstein, pero pues la verdad es que no pudo, porque él, cuando se juntaba con el Círculo de Viena, sacaba un libro de poesía y les leía poesía. Y entonces los del Círculo de Viena enloquecían, decía, pero es que hay que hablar del que se puede. No, dice Wittgenstein, ya cambié. A mí ya lo que escribí no es cierto. Ahora, a diferencia de cuando yo empecé, donde decía que la lógica era lo más importante, ahora que estoy maduro, yo pienso que la lógica no es importante. Ahora lo que es importante es el lenguaje. Es decir, ya pienso totalmente diferente. Hay que colocar el lenguaje arriba de la lógica. Porque así debe de ser. Y ataca las proposiciones. Imagínense ustedes que llega un niño o un bebé y les dice eso. Les dice una proposición con sentido. O sea, está bien estructurada la frase. El bebé está queriendo su comida. Es decir, un bebé tendría que estructurar, o un niño estructurar proposiciones para poder decirlo. Y no, yo conocí un niño que cuando quería comer simplemente decía más. Ahora, los papás, cuando el niño decía más, los papás le daban más. O sea, ¿por qué con una palabra mueve al mundo? Porque no necesitan las proposiciones, dice Lacan. Wittgenstein, esa es una tontería que se me ocurrió, no es cierto. Ustedes con una palabra se dan a entender, no necesitan la lógica, porque lo que importa ahora es la palabra para mover al mundo. Cualquier palabra que tú utilices que genere movimiento en ustedes, es verdad, dice ahora Wittgenstein. Lo que importa es que las cosas se usen. Cuando regresa Wittgenstein, ya los confundo a los dos, cuando regresa de la guerra, un tiempo trabaja de arquitecto, y esto es unas chapas de la casa que diseñó para su hermana, y ahí como ingeniero lo que buscaba es que la chapa fuera funcional, que los tornillos aguantaran, que el picaporte lo pudieras mover, porque ahora lo que le interesa a él es que el lenguaje sea una herramienta, que el lenguaje te sirva para algo. Tú usa el lenguaje y conforme lo vayas usando, te vas a dar cuenta si es útil o no. Dice, el problema es que de repente la filosofía hace el lenguaje tan abstracto que no lo puedes usar porque nadie te entiende. Por ejemplo, conforme uno empieza a crecer, uno empieza a aprender juegos de lenguaje, uno empieza a aprender formas de vida, así entra uno a la sociedad. Yo una vez le estaba ayudando a un niño a aprender matemáticas, estaba reprobando en la escuela, y me dijo, oye, ¿me ayudas con una suma que me dejaron? Sí, esa era la suma que le dejaron, estaba como en segundo o tercero de primaria. Y entonces yo, ya con toda la ingeniería encima, dije, ahorita le enseño a este niño, ¿qué me dura? Le voy a enseñar un juego de lenguaje. Y le dije, mira, 7 más 5 son 12. Escribes 2 y llevas 1. Así se hace, ¿no? ¿Y qué creen que me contestó el niño? Me dice, ¿a dónde lo llevo? Cuando me dijo a dónde lo llevo me paralicé porque tenía razón. O si este niño escuchaba, por favor, lleva la mochila, no la dejes tirada. Por favor, lleva los platos al fregador. Por favor, lleva tus calzones a la ropa sucia. Por favor, lleva... O sea, para él el concepto de llevar es llevar cargando. Para él llevar no es un lenguaje matemático. Yo no sé de aquí quién sabe matemáticas, pero la gente no aprende matemáticas porque no les enseñan a hablar matemáticas. Y de repente cuando eres adulto y ves una ecuación diferencial dices, guácala, ¿qué es eso? Porque no aprendiste el lenguaje, entonces hay un error ahí. Uno va aprendiendo lenguajes, dice, entonces, no es cierto que yo necesite correlacionar nada con nada. Si yo estoy hablando contigo y las palabras que estoy utilizando te pueden mover en algo, ese es un movimiento en el juego del lenguaje y es válido.
Si yo voy a la tienda y le digo, por favor me da 1 kilo de arroz, 3 bolillos y 2 plátanos, el tendero, sin dudarlo, me los va a dar. Cuando ustedes leen el Wittgenstein maduro, todos los ejemplos son parecidos. Dices, ¿por qué pone ejemplos tan sencillos? Porque está tratando de obligar al lector a que piense de manera sencilla. Otro juego de lenguaje. Cuando yo voy a los preescolares, de repente me paro en la puerta y 3, 4 años, 5 años, llega el niño y me dice, yo le digo a un niño, hola, y él llega y me dice, yo soy Juanito. Y de repente llega otro y me dice, yo soy Pedrito, yo soy María, yo soy, y llega el niño, yo soy Batman. Es decir, el niño está aprendiendo el juego del lenguaje del yo. Nosotros aprendemos el juego del lenguaje del yo, pero llega un día en que ya no lo juegas. Yo ahorita que íbamos a entrar hice un experimento, yo a varios de ustedes les dije hola, y me decían hola. Nadie me dijo yo soy Pedrito, nadie. Porque si me hubieran dicho yo soy Pedrito, yo dudo de ustedes, porque están jugando un juego del lenguaje mal. Los juegos del lenguaje los va uno aprendiendo. El lenguaje es como una ciudad que va creciendo en los suburbios, dice Wittgenstein. El otro día una jovencita me confesó que ella muchos años pensó que Dee era un héroe. Porque cada que veía una película de Disney y decía, Dee ganó la piratería, ella decía, qué bueno, otra vez ganó Dee. Decía, van muchas veces que gana Dee. Dice, y muchos años lo pensó, entonces un día se dio cuenta que no. Ahora, es absurdo que los estemos pidiéndole algo, porque en un juego de lenguaje de un niño, en un juego de lenguaje de niños, los piratas le ganan a alguien. Entonces cuando ella ve películas de Disney, pues Dee ganó a la piratería, dice, pues sí ganó a la piratería, qué padre. Porque ella no está jugando el juego del lenguaje de la ética. El juego del lenguaje de la ética también se aprende, pero cuando eres niño no lo aprendes. Entonces, pues dice Wittgenstein, espérense, aprendan a jugar los juegos del lenguaje donde corresponda, porque las confusiones mentales vienen justo cuando te equivocas de juego del lenguaje y metes unas palabras donde no debes meterlas, te equivocas de cajonera. El otro día una psicóloga me confesó también esto. No sé si ustedes conozcan el Rorschach, donde vienen las manchas. Y entonces le estaban enseñando el juego del lenguaje del Rorschach. Y le dijeron, la maestra le decía, mira, le muestra la lámina y le dice, ¿ves un ser alado? Y entonces la psicóloga decía, no, es que aquí hay un ser alado. Y la psicóloga decía, no lo veo. Yo pienso que la reprobaron, porque ella decía, es que ¿al lado de quién? ¿Al lado de quién? Es decir, no jugaba el juego del lenguaje. Entonces reprobó la materia, me imagino, pero porque no veía un ser alado. Dice, ¿al lado de quién? Y desesperada la psicóloga buscando el ser alado, cuando era un ser alado. Esos son los equívocos. Ahora, ¿qué pasa? Que nos metemos en juegos de lenguaje que a veces no sabemos y entonces los jugamos mal. Pero con un poquito de práctica, como a lo mejor no juegas bien fútbol o no juegas bien básquetbol o no corres triatlón, pero con un poquito de práctica puedes ser un jugador medio mediocre, pero los juegas bien. Lo interesante es que ¿de qué les da risa? Pero poco a poco vas jugando el juego del lenguaje, así vas viviendo, eso es la vida. Ahora, entramos al concepto de las semejanzas de familia, que es un concepto que utiliza Wittgenstein para diferentes cosas. Dice Wittgenstein, miren, cuando les pregunten, les hagan una pregunta complicada, tú siempre cuestiónate dónde puedes usar la palabra. La primera vez que yo leí esto me acordé de San Agustín. ¿Por qué? Porque San Agustín dice, no me pregunten qué es el tiempo y sí sé, pero si me preguntas, ya no sé. Es que estaba loco San Agustín, ¿o qué? Aquí la cuestión es, dice Wittgenstein, cualquier pregunta que les hagan, ustedes piensen dónde pueden usar esa palabra, la que quieran. Cualquier concepto filosófico, piensen dónde lo pueden usar. Por ejemplo, el tiempo, que es agustiniano. Si yo digo, ¿qué es el tiempo? Les va a dar un calambre mental, porque van a tratar de exprimir el cerebro a ver dónde encuentran el tiempo. Y Wittgenstein dice, no, tranquilos,
piensen dónde pueden usar la palabra tiempo. Por ejemplo, yo ahorita tengo un tiempo como de 48 minutos hablando, me queda un poco de tiempo. Les aseguro que lo que estoy diciendo me entienden. O si vas de repente a la disco o al antro y dices, es que ya tengo un chorro de tiempo aquí, ni lo he sentido. ¿Sí lo entienden? Es decir, no tienen conflictos. O si de repente alguien de ustedes tiene novia o algo, novio, lo que se le parezca, si de repente tú le dices a la novia, novio o a eso que se le parece, le dices, te amo. ¿Te entiende? Pero si de repente el otro contesta y te dice, ¿y qué es el amor? Dice, ay, guácala, qué aburrido. ¿Por qué? Porque ya te entendió. Estás jugando palabras que se entienden. O piensa otra palabra, cualquier palabra agarran un manual de filosofía y ahí vienen un montón. No. En el de Ferrater Mora son 4 tomos, ahí tienen para entretenerse. Pero piensen, por ejemplo, en la palabra entelequia. Dices, bueno, ¿qué es una entelequia? Yo les aseguro que y los que ya llevaron la materia les empieza a dar vueltas la cabeza a ver si la encuentran. Pero piensen dónde la usan. Yo no puedo llegar a un bar y le digo, ¿me dan una entelequia? No puedo, no la puedo usar. Dice Wittgenstein, fíjense, usen las palabras. Otro concepto filosófico, agarren el que quieran, por ejemplo, el famoso sentido de la vida. Yo digo, de repente pongo la mente en blanco, me pongo serio, volteo hacia arriba y digo, ¿cuál es el sentido de la vida? Y suena una pregunta bien complicada, porque no lo encuentro y me empiezo a desesperar tal vez, o me genera ansiedad, o me genera terror. Sin embargo, dice Wittgenstein, usen la maldita palabra. ¿Dónde usan la palabra sentido? Pues en el sentido de la calle. Oiga, ¿qué sentido tiene esta calle? No, pues de aquí para allá. Ah, ok. ¿Crea confusión? No. Oye, y esto, vamos a ir a tal lugar, ¿y cómo qué sentido tiene? Y le entiendes. Es decir, dice Wittgenstein, el problema es que de repente el lenguaje se te va de vacaciones. Y lo dejas que despotrique por ahí y en ese momento en tu lenguaje lo único que te va a generar son dolores de cabeza. De hecho le llama calambres mentales. Tiene 2 libros Wittgenstein, uno se llama El Cuaderno Azul y otro El Cuaderno Marrón, que están llenos de puras preguntas así. ¿Qué es? Y dice, no preguntes qué es, ¿dónde la puedo usar? Cualquier concepto filosófico. Porque todos tienen semejanzas de familia y se van pareciendo. Y con esto llego a un cuarto concepto. Ese es un escarabajo. De esos donde yo vivo hay muchos de esos. Ahora, ¿qué es un escarabajo? Imagínense ustedes que cuando nacieron les dieron un escarabajo a todos ustedes. Y tú tienes un escarabajo, tú tienes un escarabajo, todos tienen un escarabajo. Tienen un escarabajo en una caja pequeña. Ahí está su escarabajo, dice Wittgenstein. Pero nadie puede ver el escarabajo del otro. Entonces yo puedo ver un escarabajo y yo sé que tú tienes un escarabajo, pero yo no lo puedo ver. Ahora, yo tengo un escarabajo, tú tienes otro, pero yo no lo puedo ver. Si no lo puedo ver, porque nunca lo voy a ver, porque no me lo vas a mostrar, ¿cómo sé cómo es tu escarabajo? No puedo saber. Porque dices, es que mi escarabajo canta. No. Tu escarabajo no puede cantar porque si yo entiendo cantar, entonces mi escarabajo también canta y mi escarabajo es diferente al tuyo. Entonces no puedo saber. O tú me dices, es que mi escarabajo es azul. No, porque la palabra azul es común y tu escarabajo es diferente. Es que mi escarabajo escribe poesía. No, porque escribir poesía es común. Es decir, aquí va Wittgenstein contra el mito del lenguaje privado. Es decir, si yo les digo, fíjense que acabo de ver un atardecer bellísimo, 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 pero no me pueden entender. Wittgenstein me diría, estás loco, porque las palabras son sociales, ya te entendieron. Es un atardecer bellísimo. Cada quien se imaginará el que quiera, pero ya entendieron. O si yo les digo, fíjense que de niño me pegaban tan fuerte, tan desagradable que no me he podido recuperar de eso. Les aseguro que me entienden. A lo mejor no les pegaron a ustedes de niños, o a lo mejor les pegaron más que a mí. Sin embargo, ya me entendieron. Y lo que dice aquí Wittgenstein es que todo mundo cree que hay un lenguaje privado. El lenguaje no es privado. El lenguaje es una moneda común. Y todo lo que se pueda decir, se puede decir con el lenguaje, no hay nada oculto. Una niña que yo conocí dibujaba cosas
Y de repente yo le preguntaba, ¿qué es esto que dibujaste? Y me decía, es un pruno. Ese era de ella. Y este otro, ese es un fufú. Y este otro, ese es un pofú. Y este otro, ese es un fifí. Pero era su lenguaje. Nada más que la niña todavía no estaba bien, estaba chiquita. Pero ya cuando crece yo le digo, ¿qué es esto? Eso es una nube. La nube ya es social. No hay conceptos que yo no pueda transmitir en el lenguaje. No hay algo privado. Todo lo que ustedes expresen lo pueden expresar claramente. A lo mejor no conozco tu vivencia y dices, es que me puse un borracherón que no vas a saber, no lo puedes saber. No lo puedo saber, pero ya te entendí. A lo mejor no lo siento. Lo que me decía una persona es que cuando yo estaba embarazada el bebé se movía y tú no lo puedes vivir. No lo puedo vivir porque no puedo estar embarazado. Todavía la ciencia no llega tan lejos. Sin embargo, sí le entendí, porque el lenguaje es común, es social. Lo que nos pasa es social. Y entonces va a decir más adelante Wittgenstein, miren, no se hagan bolas. Todo lo que se puede decir claramente con el lenguaje normal. No hay necesidad de buscarle a nada. Porque cuando sacamos el lenguaje de donde se usa, les va a generar unos dolores de cabeza que no vean, Ahora, ¿qué hubiera pasado si Lacan lee al segundo Wittgenstein? Porque no lo leyó al primero. Ahora, ¿por qué no leyó al segundo? ¿O por qué leyó al primero? Y aquí les cuento algo histórico y luego les cuento un chisme. Históricamente, en el 65, Lacan conoce al que va a ser su yerno, que se llama Miller. Ahorita es el dueño de la obra de Lacan. En ese tiempo Miller es licenciado en filosofía y su especialidad es en lógica. Entonces, Miller está haciendo que la enseñanza de Lacan se vuelva pura lógica, porque es un experto en lógica. Entonces, Lacan le quiere poner un alto a Miller y le dice, mira, el mejor en lógica es Wittgenstein, pero al mismo Wittgenstein me parece que estaba medio psicótico, le está mandando decir a su yerno que vaya a análisis, que hay un problema. De hecho, después de esto, Miller entra a análisis, es decir, hay un problema de salud mental. Entonces, ¿cuál es el chisme? El chisme es que está viendo que su futuro yerno, el futuro padre de sus nietos, no anda muy bien. Entonces, ese es el chisme. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera leído Lacan al segundo Wittgenstein? ¿Hubiera cambiado? Sí. Yo creo que Lacan hubiera dejado la lógica de lado. Si ustedes leen el seminario 17 está lleno de lógica, pero si leen el 18, el 19 y el 20 también, pero hacia el 21 cambia. Hacia el 21 entra a la topología, a hacer figuras como origami. ¿Por qué? Porque ya no le ajusta la lógica a Lacan. Está tratando de decir cosas que no se pueden decir y lo hace ahora con figuras. Lacan dice, el inconsciente está en el lenguaje, porque Freud dice que el inconsciente parece que está en algún lugar, lo que no sé es dónde lo traigo. ¿Dónde traigo el inconsciente? Entonces, Lacan lo que trata de decir es, señores, todo es transparente, está en el lenguaje. Y Wittgenstein dice lo mismo. La cuestión es que Lacan ya no lo leyó. Mi hipótesis es que si lo hubiera leído, hubiera sido una enseñanza un poco más acelerada, porque tuvimos que esperar hasta la topología. De hecho, cuando Lacan está ya con los jueguitos de la topología, un día llega, se para enfrente del auditorio, en el seminario, y empieza a escribir la topología y empieza a dibujar el nudo Borromeo, y llega un momento en que se queda viendo al público y ya no puede hablar Lacan. Así termina, ya no puede hablar. Y entonces el público lo único que hace es aplaudir y Lacan sale. Ese es su último seminario, pero ya estaba en la topología. Ahora, ¿qué más hubiera pasado? Yo creo que si alguien se ha enfrentado a la obra de Lacan es un poco complicada, pero a Lacan le gustaba adoptar estilos. Entonces yo creo que Lacan hubiera tenido libros con palabras más usuales. Sin embargo, no lo hizo así. ¿Por qué no lo hizo? No lo sé. Parece que Lacan no quería que le entendieran.
Creo que también era una de sus hipótesis. Tenemos fiesta al lado, ¿verdad? Bueno, cuando yo tomé fenomenología del espíritu, mi maestro de fenomenología, lo tengo muy grabado, él decía que el espíritu sale a conocer la verdad. Yo me acuerdo que estaba enfrente de mi maestro y entonces decía, imagínense que el espíritu sale a buscar la verdad y la va buscando en todo, pero la busca en Grecia, Grecia ya pasó, luego la busca en la Edad Media, ya pasó, luego la busca en las cruzadas y la va buscando, luego la busca en la Ilustración, pero no la encuentra. Y entonces recuerdo que mi maestro ponía cara así de sufrimiento y dice, es que no llega a la verdad. Y un día, cuando está Hegel vivo, lo más avanzado era la frenología, es decir, podían deducir tu personalidad de la forma de tu cabeza. Y entonces el espíritu llega y se encuentra con que lo más avanzado de la ciencia es la frenología, nada más que el espíritu empieza a llorar, porque entonces la verdad es un hueso. Dice, la verdad un hueso, qué tristeza, la verdad un hueso, tanto tiempo para que la verdad sea un hueso. Y entonces el espíritu se da la vuelta y sigue buscando. A la izquierda, eso es lo que queda de la casa de Wittgenstein en Scholden. Nada más quedan los cimientos, ya no queda nada. Es decir, en algún momento el espíritu fue a Scholden a buscarse y no se encontró. O siguió pensando. Posteriormente, a la derecha pueden ver el consultorio de Lacan. Así es como está ahorita. Por cierto, no saben qué hacer los herederos. Miller no sabe qué hacer con el consultorio de Lacan, porque está lleno de joyas y de cosas preciosas, pero no saben qué hacer, no saben si venderlo, no saben si hacerlo museo, no saben qué hacer con el consultorio. Entonces el espíritu ya fue Scholden y ya fue, se llama Rue de Lille, la calle del consultorio de Lacan, pero no se está encontrando, entonces sigue buscando, tan sigue buscando que ustedes tienen un encuentro aquí que se llama el bigote de Nietzsche, donde el espíritu se sigue buscando en ustedes que me escuchan y en mí que estoy hablando. Entonces el espíritu sigue buscando. Ahora, ese es el discurso del amo. Si ustedes se fijan, ese uno es el que nos domina, ese dos somos nosotros dominados. Y la parte de abajo es el fantasma. ¿Por qué se llama verdad hermana de goce? Goce no es una palabra freudiana, goce es una palabra hegeliana. El goce aparece en la filosofía del derecho como usufructo. Yo puedo gozar lo que es mío, lo que no es mío no lo puedo gozar, va a decir Lacan. Ahora, el goce no es el placer, porque el goce es un placer que duele. Es decir, cuando una persona tiene un padecimiento, dice, es que estoy sufriendo mucho con esto, me duele, pero no se sale de ahí, está gozando. No es placer, porque si fuera puro placer, lo disfrutaría, pero le gusta. Entonces es, quiero dejar de sufrir, pero no puedo, entonces en realidad estoy lleno de goce. Ahora, ¿por qué la verdad es hermana de goce? Porque en el momento en que tú empiezas a hablar, es casi imposible, dice Lacan, que dejes de gozar, vienen pegados. Ahora, verdad hermana de goce es porque ese triángulo me dice que jamás se van a poder pegar. Esa es la explicación lacaniana. Ahora el chisme, verdad hermana de goce. ¿Por qué verdad hermana de goce? Yo le di muchas vueltas al libro del Seminario 17 y por ningún lugar aparece. Pero de repente al final del punto 3 trae una referencia a Freud y dice, lo que pasa es que Freud andaba con su cuñada. Es decir, tenían una aventurilla por ahí. Es la verdad hermana de goce. Es decir, no le dio y sin embargo sí pasó. Entonces a Lacan le gusta de repente el chismecillo por ahí y lo desliza. Dice, no soy jungiano porque los jungianos son muy chismosos, pero les quiero decir esto. Ahora, ¿qué significa verdad hermana de goce? Que finalmente, mientras seamos o estemos poseídos por un amor, nos va a estar invadiendo siempre un dolor que no nos podemos quitar de él, pero
¿Por qué se llama el reverso del psicoanálisis? Si se fijan, están cruzadas, la S1 pasa hacia abajo y la A pasa hacia arriba, la S2 pasa para acá y el signo parecido a los pesos pasa hacia arriba. ¿Por qué se llama el reverso del psicoanálisis? Porque están al revés. Ahora, ¿qué quiere decir esa formulita? Esa formulita quiere decir que donde está S2, en aquel lugar, finalmente el sujeto, cuando va a análisis, encuentra su verdad. Porque en la vida no sabemos quiénes somos. Pero ahí has encontrado tu verdad. Y además, en la parte superior derecha ven el símbolo de pesos que significa el sujeto. Ese sujeto ya sabe que es un sujeto mortal. Y el de acá, el amo, no lo sabe. El amo piensa que es inmortal y sigue siendo amo por siempre. Este sujeto no, sabe que va a morir. Y además, ese uno es el significante que me representa. Y mientras estemos metidos en la dialéctica del amo y el esclavo, algo me representa. Me representa un presidente, me representa el jefe de grupo, me representa el sindicato, me representa Donald Trump, algo me representa siempre. En el discurso del analista, que es al revés, ya nadie me representa. Donde está la A, está vacío. Es decir, yo estoy hablando en el momento del discurso del analista, nadie me representa. Yo me represento a mí mismo. Yo hago mi propia verdad. Entonces, yo les decía al inicio, yo tuve una duda. ¿Qué hubiera pasado si Lacan lee al Wittgenstein maduro? Yo creo que hubiera encontrado más argumentos para hablar de manera clara en psicoanálisis. Ahora, no lo hizo. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué les toca a ustedes que están ahorita escuchándome? Si leen la obra lacaniana, les toca tratar de entender lo que está diciendo entre líneas Lacan. Si leen a Wittgenstein, les toca entender que las cosas se pueden hacer de manera más fácil. Es todo lo que tengo para compartir, pero cualquier pregunta con gusto intentaré contestarla. Muchas gracias. Claramente hay bastante que preguntar, entonces levante la mano con gusto. ¿Alguien? Pregunten lo que quieran, se vale. Yo tengo una pregunta. De estos que dice Wittgenstein de que todo se puede expresar, de que el lenguaje no es privado, me recuerdo mucho el instante kierkegaardiano, que pues termina y no se puede compartir con alguien, o sea, no se puede decir cómo fue el instante. Y eso me parece que se presenta también a lo largo del idealismo. Se habla de el arte o la música, cómo causar este acercamiento al fondo del mundo. ¿Qué creen que podría contestar Wittgenstein al respecto? Sí, ¿también? Entonces quédate con esto. Bueno, miren. Pasa a veces cuando escuchas música, ¿no? Hay algunas experiencias terriblemente hermosas y dices, es que estaba yo escuchando a Shakira y tuve una revelación. Acabo de entender el sentido del mundo, de la muerte y del universo. Todo a través de la canción de La Loba. Ya. Pero no se los puedo explicar, es tan profundo. Bueno, Wittgenstein diría, mira, no puedes transmitirme tu sensación porque no se puede, tú tienes tu cuerpo y yo tengo el mío, hasta ahorita no se puede. Pero sí te puedo explicar, o sea, tuve una sensación muy grande, ya me entendieron. Tuve una sensación muy profunda, ya me entendieron. Es algo hermosísimo, ya me entendieron. ¿Dónde está el misterio? El misterio está en que si sigues creyendo que hay algo que no puedes comunicar, estás pensando que hay algo fuera del lenguaje, y fuera del lenguaje no hay más. Lo que se puede expresar se expresa en el lenguaje. Entonces yo digo, es que de verdad
me puse un viaje con ácido, que vi todos los colores del mundo, pero no se los puedo explicar. No, porque no se han puesto el viaje con ácido. Sin embargo, ya me expliqué, ya les dije que es profundo, hasta ahí llega el lenguaje. Si lo quiero forzar más, empiezo a hacer poesía, cosa que no es prohibida, pero empezamos a jugar con la metáfora. No sé si contesté. Muchísimo. Me agandallé por allá primero, luego me voy contigo, ¿ok? Sí, me agandallé. Yo tengo una pregunta, no sé cómo filosofía, de alguna manera entendí que, no sé si entendí bien, que tal vez somos esclavos del lenguaje, o sea, que el amo es nuestro lenguaje, que de alguna manera pues, nos comunicamos a través de él y así, pero más allá, pues solo tú lo entiendes, entonces, no sé, siempre vas a saber a través del lenguaje, o sea, la verdad es en ti y lo único que puedes transmitir es el lenguaje. Sí, el lenguaje es una moneda común. No hay, si tú tienes palabras que dices son mías, son tus palabras. Si tienes muchas palabras que nomás son tuyas, te le empiezas a acercar a la psicosis. Porque entonces estamos perdiendo el nexo con lo social, y lo que nos une a nosotros, que nos puede convertir en unos neuróticos comunes, es que compartimos lenguaje. La ventaja o la desventaja del psicótico es que está rota esa barrera, entonces él es capaz de ir rompiendo la lógica del lenguaje. Por ejemplo, Schreber, uno de los psicóticos famosos, él un día se levanta y le dice a su esposa: vieja, soñé con Dios. Y la esposa le dice: qué padre, viejo. Y al día siguiente le dice: vieja, soñé con Dios e hicimos el amor. Y le dice, él era juez, un magistrado, hagan de cuenta aquí en la Suprema Corte. Y le dice la mujer, le dice: ay, viejo, ¿qué te metiste, verdad? Y luego al día siguiente le dice: vieja, volví a soñar con Dios y yo era su esposa. Le dice: ay, no le vayas a decir a nadie, por favor, te van a correr. Después lo internan. Pero es que está utilizando el lenguaje de una manera que no es social. El lenguaje es social, por eso aprendes a jugarlo. Cuando tú eras niña, te aseguro que en algún momento aprendiste a decir: ¿cómo te llamas? Sandra. Yo soy Sandra, y yo soy Sandra, hasta que un día dejaste de decir yo soy Sandra. Ya ahora dices hola, buenas noches, porque el lenguaje se va jugando de esa manera. Entonces pierdes tu libertad como hacer esas cosas. Bueno, te voy a dar dos respuestas. Te doy dos respuestas. Gracias al lenguaje entraste a esta sociedad. Si no hubieras tenido este lenguaje que tienes ahorita, tú serías autista y estarías pegándote en una pared. Esa es la verdad. O sea, entramos gracias al lenguaje, pero si no lo adquirimos, pues no entramos, ¿verdad? Ahora, esa es una respuesta. Te voy a dar la respuesta de Wittgenstein. Tú me dices: entonces no somos libres, y les aseguro que les dan calambres mentales. Y entonces diría Wittgenstein: ay, pues ¿dónde usan la palabra libertad, por favor? Ahorita estoy libre, no estoy amarrado. Al rato soy libre, me salgo y me voy para allá. Si me quiero brincar la barda, no soy libre porque el vecino me detiene. Espérate, ¿verdad? Es que soy libre, ahorita me voy a echar una cerveza al hueco. Soy libre, la puedo usar tranquilamente. Es decir, usa las palabras, porque cuando las sacas de contexto, entonces te va a generar un calambre mental insoluble. No sé si te contesté. Bueno, primero muchas gracias por la plática, se me hizo muy interesante. Tengo una duda sobre todo, que es, apenas es una introducción la que nos está dando a Wittgenstein, pero a partir de esta introducción y este nivel del juego en el lenguaje y de su nivel propiamente social y de cómo ya tienen esos juegos el lenguaje predefinido como su propio sentido. Mi pregunta es, si esto fuera así, ¿por qué el lenguaje efectivamente cambia? ¿Por qué evoluciona? ¿Por qué hay distintos lenguajes? ¿Por qué hay culturas radicalmente diferentes que otras? Y al final de cuentas el lenguaje es propiamente
un juego como social y cerrado en sí mismo, por así decirlo. Sí, el lenguaje no es cerrado, el lenguaje más bien es abierto. ¿Juegas ajedrez? Sí. Ok. Son reglas. En ajedrez la reina no brinca, el caballo sí. El caballo brinca esgado, la reina no. La reina no brinca. Entonces, conforme tú vayas necesitando juegos de lenguaje, los vas inventando. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, usas Face. Tus papás ni en sueños jugaron al Face. Usas Instagram. Ok. Tus abuelos, pero ni drogados pensaron en Instagram. Entonces, los juegos de lenguaje se van utilizando conforme se van necesitando. Y la verdad del juego de lenguaje está en el uso. Si yo te digo, acabo de inventar algo súper novedoso, mira, con esto puedes... Y tú dices, ¿qué? Si va a ser útil, te va a gustar y a lo mejor lo consumes. Pero si no, no. Es decir, el lenguaje va creciendo conforme van creciendo las necesidades sociales. Es muy sencillo, o sea, no sé si conozcas un pueblito y que de repente le pegan una casita y otra y de repente ya dices, ay, esto era bien chiquito antes y mira nomás cómo ha crecido. Eso es el juego del lenguaje. Hay barrios a los que vas y barrios a los que no vas. Ahí tiene alguna función la metáfora, porque cuando estaba respondiéndole a Sara sobre la cuestión de lo inefable, pues me pregunto si esto es algo que hace que inventemos un nuevo lenguaje cuando sentimos una necesidad para su uso. Es la metáfora por medio de que lo vamos haciendo. El lenguaje es una herramienta, ¿eh? Mientras no necesites la herramienta, no la necesitas, haz de cuenta. No sé si hayan visto ustedes alguna vez las herramientas con las cuales es un poco fuerte pero fue la única que se me ocurrió. No sé si hayan visto cómo abren el cuerpo para hacer una operación al corazón abierto. ¿Han visto las herramientas? Son además de hermosas, son muy finas, pero se inventaron cuando se necesitó abrir el tórax. Antes no había. Tú vas inventando las herramientas. El lenguaje es una herramienta. Si la necesitas, la inventas. Si la necesitas, la utilizas. Si no, jamás. Es más, ni la conoces. Está ahí guardada en algún sótano. El día que la requieras, vas por ella y la usas. Hablando de estas herramientas, entonces el lenguaje se complejiza dependiendo del diseño de la sociedad, ¿no? Se me viene, por ejemplo, a la mente la cuestión fenomenológica, cuando Husserl la introdujo, que se pensaba que se podía llegar a la fenomenología, y luego se fue complejizando un poco más, y Heidegger dijo que nunca hemos llegado a la fenomenología. Entonces ya no estamos condenados a poder llegar a la fenomenología, porque se complejizó el lenguaje. ¿Sí más o menos así cómo funciona? Son visiones diferentes las de la fenomenología y Wittgenstein, porque Wittgenstein se fija en cómo hablas. Haz de cuenta, es muy parecido al psicoanálisis porque te escucha. Tú ahorita utilizaste la palabra fenomenología, utilizaste Heidegger, utilizaste el lenguaje. Lo que te diría Wittgenstein es, bueno, ¿cuál de esas palabras utilizas normalmente? Porque lo que él está buscando es el uso de la palabra, no la teoría, porque la teoría te va a meter, según Wittgenstein, en un callejón muy propio. Vamos a caminar del ITESO para allá, es un barrio de Guadalajara. Bueno, vamos a vivir a ese barrio, pero si no te interesa, vámonos a vivir a otro barrio para acá. Aquí el hecho es fenomenología, ¿dónde la utilizo? Por ejemplo, diría Wittgenstein, no es una palabra común, yo no la uso para ir a los tacos, me da 4 tacos de fenomenología, pues no hay, ¿verdad? Puedo pedir de buche, de nana o de tripa, pero usa la palabra donde corresponda. Ahora, si hay un juego de lenguaje de la fenomenología, entonces juégalo con los fenomenólogos y el éxito está en que lo puedas utilizar. Porque se va complejizando. Es como la medicina tiene su propio juego de lenguaje, la psiquiatría el suyo. No sé si contesté, si no contesto, vuelvan a preguntar. He visto una de las causas por la cual tenemos una crisis civilizatoria aquí en varios países y ciudades es que hemos perdido nuestra capacidad de compartir, nuestra capacidad de comunicarnos sobre el lenguaje que estás mencionando. Cuando las comunicaciones, cuando las formas de comunicarnos ya no construyen una sociedad, sino la desintegran, ¿cómo recuperar un lenguaje que realmente
pues, nos relacione hacia un buen sentido, ¿no? Con el uso. Por ejemplo, voy a empezar por la familia y luego nos vamos a la sociedad. Si yo le quiero enseñar a un niño lo que es la amistad, la tengo que usar para que él pueda tener el concepto. Yo tengo que ser amigo de ese niño, porque si no, no se le enseño. Le estoy enseñando otra cosa, entonces se le enseño. Si yo le quiero enseñar a un niño un valor, piensa en el que quieras, el valor de la valentía, por ejemplo. Yo tengo que usar la valentía. Y ya que la use, le digo, esto que hice fue valiente. Pero si yo me cruzo el semáforo y me detiene el tránsito y luego le doy el dinero al tránsito, entonces le estoy enseñando ¿qué? Le estoy enseñando algo que después lo va a usar. Y entonces eso se llama corrupción y la va a usar. Ahora, ¿cómo se va desintegrando una sociedad? Precisamente porque no estamos usando el lenguaje correctamente. Y entonces tú escuchas hablar a un político y el político te dice, señores, después de mí no hay nada, soy la verdad. Y tú dices, está utilizando mala palabra, por Dios, pero ya estamos acostumbrados porque así le vamos usando todos los días, es decir, vamos corrompiendo el lenguaje, cuando con un niño es más sencillo. Por eso los niños te pueden dar tantas lecciones porque no lo entienden, porque para ellos tienen que usarlo, tienen que vivirlo. Bueno, yo tengo una pregunta y un comentario. La pregunta sería, me parece que como que todas estas conclusiones de alguna manera se pueden ver en el libro que escribió Nietzsche sobre verdad y mentira, en el sentido extramoral. No sé, dice algo parecido a todo esto, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, sí, claro. Wittgenstein leyó a Nietzsche, sí lo leyó. Lo que está tratando de hacer Wittgenstein no es dar la autoridad a alguien, sino al uso concreto, a la forma de usar los conceptos sin meterlos o sacarlos o dar una teoría. Él está en contra de la teoría, es úsalo. Si lo dijo Nietzsche o se lo dijo Kierkegaard o lo dijo San Pablo, bueno, eso no importa. Lo que importa es cómo lo manejas y lo usas tú. Pero coincido contigo, se parece mucho al concepto de Nietzsche. Y luego mi comentario, siguiendo esta línea, entonces, prácticamente 2000 años de filosofía, de conceptos, etcétera, son puras payasadas, ¿no? Entonces, en este sentido, payasadas entendiendo que cuando usamos el lenguaje filosófico es como, en realidad, cuando lo usas, ¿no? Entonces, simplemente como en una clase de filosofía, te pones a pensar y como dices tú, a romperte la cabeza con conceptos, etcétera, pero a la hora de usarlo, ¿qué pensaría Wittgenstein de la filosofía en general? Entonces, sería como... Sí, tu pregunta es muy interesante. Realmente todos le dijeron lo mismo, ¿eh? Él fue alumno de Russell y lo primero que le dijo Russell, espérate, Russell tiene un libro de historia de la filosofía y le dice, entonces todo lo que dijo fueron tonterías o qué. Y le dice, Wittgenstein, no lo sé, contéstate tú. Pero aquí la cuestión no es la historia de la filosofía, sino el lenguaje que usamos de manera normal. O sea, yo puedo aprender, por ejemplo, no sé, el concepto de esencia en Santo Tomás o algo así. La cuestión es, dice Wittgenstein, sí, probablemente sea cierto, pero ¿cómo lo estamos utilizando? Ese es el argumento de él. Ahora, ya no contestaría a tu pregunta, sino abundaría sobre el concepto de qué pasó con Wittgenstein después de... La verdad es que actualmente en el mundo quienes están estudiando a Wittgenstein es la Universidad de Cambridge, un poco Oxford. En México nada más hay una persona que yo conozca, está en la UNAM. Pero el futuro que tuvo Nietzsche, perdón, el futuro después de donde él regresó no gusta mucho por lo crítico, porque pasa eso que estás diciendo. Lo que dice Wittgenstein no se parece mucho a los pragmatistas, como Richard Rorty. Sí, sí, claro, de hecho es de los fundadores. Sí, porque Rorty escribió mucho sobre Wittgenstein, claro. Sí, de hecho es muy parecido, claro. Es más como el pragmatismo está sin pasado en la mente analítica, como se entera.
Lo que pasa es que no solo es el giro, de hecho se llama el giro pragmático de la filosofía, así se llama lo que le dan la vuelta, ¿no? Yo no sabría decir si ha pasado de moda o no. Lo que yo más bien pensaría es si la filosofía de Wittgenstein sigue siendo útil o si los hallazgos que él tiene alguien los superó. Por ejemplo, Rorty, que yo sepa, Rorty al final terminó dando clases de literatura. O sea, Rorty realmente dejó la filosofía. Él deja la filosofía un poco hablando de Wittgenstein y luego se va, creo que a Princeton, ahí ya daba literatura. Es lo mismo de llegar casi a cualquier concepto. O sea, pragmáticamente dice que cualquier palabra nomás es la que te sirve para lo que mencionar. Así es. Así es. En realidad Wittgenstein es el que está generando el movimiento. Después de él vienen algunos todavía. Rorty creo que le debe mucho. Perdón. Mi pregunta tiene que ver, estoy en una clase que se llama Fenomenología de la Religión. Como para darle un poquito de contexto, soy la única atea en esa clase y los demás son religiosos, lo cual es muy interesante, por eso me metí a esa clase. Y creo que no hay ninguno de mis compañeros aquí en la conferencia, pero en fenomenología de la religión se habla de un lenguaje cerrado, de la experiencia del misterio, la experiencia religiosa, y no la experiencia religiosa de la canción de Shakira, sino una experiencia religiosa que los ves, la explica nuestro maestro, que es Alex Satir, ¿no? Jesuita, que están todas las religiones, es una experiencia, y por ejemplo yo veo que mi maestro y mis compañeros sí lo entienden mucho más que yo nunca he sentido una experiencia religiosa, ni una conexión, ni un cierto lenguaje con no sé qué. Entonces mi pregunta es, si existe, si solo este lenguaje, ellos cómo se puede explicar esto del misterio y la experiencia religiosa, una cosa que yo no comprendo y no comparto, pero toda esa rama de la fenomenología se lo hace, y la debate y la defiende, y está escrita y está filmada y todo. Entonces, esto que tú estás diciendo de Lacan y de Wittgenstein es como un debate contra todo fenomenología de la religión, o qué opinan de este lenguaje que se puede tener con algo trascendental, que sí se tiene en, por ejemplo, esta clase, que yo lo veo, que mis compañeros lo experimentan y yo no. Te voy a dar dos respuestas. La primera es Wittgenstein y la segunda es Lacan. Para Wittgenstein, fíjate dónde utilizas la palabra Dios. Ese es el método. O sea, si yo llego y alguien muy querido para mí murió, te aseguro que pienso en Dios. Si algo muy grave pasa, es probable que piense en Dios. Estoy usando la palabra y le estoy usando a un sentimiento muy profundo. Es probable que en algún momento de felicidad súper intensa también pienses eso, y ahí sí me estoy comunicando, es un dolor. A lo mejor no has sentido el dolor que yo siento, como a lo mejor no vas a sentir nunca el misterio profundo ese, pero lo estás entendiendo. No sé si te estoy contestando, pero ese es el trabajo que hace Wittgenstein. O sea, usa las palabras donde se estén entendiendo. No sé, ¿por qué está pasando esto en el mundo? Y te sale la frase, es que ni Dios sabe. O sea, ¿por qué le está pasando esto? Es que solo Dios puede saber eso. Sí me doy a entender, o sea, el mismo lenguaje te lleva a dimensiones que uno no lo sabe, él te lleva. El problema es cuando yo quiero ver el objeto. Es decir, ¿qué es Dios? Ya empezó, ese es un calambre mental. Porque entonces ya no pregunto dónde uso la palabra, sino dónde agarro el objeto. Y ahí sí, empiecen a buscar por la guía telefónica, porque no lo van a encontrar. Es decir, ve dónde está. Y ese ya es una experiencia muy personal. A mí me gusta ir a misa a las 5 de la mañana, porque me topo a las mujeres más buenas del mundo. Unas viejitas como de 90 años. Y tú las ves y dices, a esa señora
el concepto de Dios le sabe a algo. Yo no voy a sentir lo que siente ella, no puedo, pero está usando el concepto. El concepto se usa. Cuando buscas dónde está el objeto, eres tractariana. Eso es el Tractatus. Eso es lo que no le gusta a Wittgenstein. Bueno, no sé si te estoy revolviendo. Ahora te voy a dar la respuesta de Lacan. Esto es Lacan. Para Lacan, en el momento en que entramos al mundo nos dieron el lenguaje y nos quitaron algo. Te dijeron, a ver, cáete con algo y te doy el lenguaje. Como cuando te asaltan, el dinero o la bolsa. Entonces te quitan algo. Ahora dices, ¿de dónde me lo quitan? Pues más o menos estoy completo. No, te quitaron un pedazo y un buen pedazo, porque el lenguaje es una maravilla. Pero lo que te quitan también. Entonces nos vamos a pasar la vida buscando lo que me quitaron. Y entonces te levantas en la mañana y dices, es que algo me falta. Si algo te falta, claro, te lo quitaron, por Dios. Entonces, a lo mejor, la vivencia del misterio como una profundidad es compleja para el ser humano. Pero la vivencia de la falta, a menos que estés psicótico, la tienes. Los únicos que no tienen la vivencia de la falta y están completas son los que tienen psicosis. Entonces yo me puedo levantar en la mañana y decir, algo me falta, algo no tengo, algo carezco. Claro, es normal, somos humanos. Y esa es parte de la vida. Eso diría Lacan. Lacan tuvo un hermano cura. Entonces su hermano trataba de traducir las palabras de Lacan. No sé si pudo muy bien o no. Una breve aclaración, usualmente este tipo de conferencias hacemos por turnos, eso que estamos haciendo al levantar las manos, qué maravilla. Micrófono. Hola, buenas noches. Hola. Precisamente esto último que dijo de que hay algo que hace falta, hay varias personas que hacen interpretaciones, por ejemplo, Hegel, que menciona mucho tres tipos de conciencia, la conciencia estoica, escéptica y desventurada. Pero no voy a hablar de eso, sino que lo menciono para aclarar algo nada más que yo quisiera preguntarle. Que se cree esta cuestión de la crítica de Nietzsche, ¿no? La pérdida total de valores, que de alguna manera las instituciones, o sea, siguen buscando, las instituciones en algún sentido podemos decir, bueno, ni ellos mismos saben qué están haciendo, como un fin ulterior, algo más allá que alcanzar, pero siguen trabajando, hacen acciones humanitarias, se dedican a muchos tipos de cosas, pero hay algo ahí en la dimensión social que hace falta. Y entonces eso lo quiero yo vincular con esta cuestión del nihilismo, ¿no? Con esta cuestión de que ya no hay un trasfondo, que todos damos por sentado, por ejemplo, lo que podía haber habido en la Edad Media, ¿no? Todo el mundo, la mayoría de las personas creían en Dios, había una institución que lo respaldaba y entonces no había una crisis de criterio a partir de esa determinada creencia. Entonces todo el mundo producía ello y lo operaba. Pero ahora con el desarrollo industrial y capitalista, pues lo que tenemos es, por ejemplo, el intercambiable es intercambiable en principio por cualquier cosa, ¿no? Y podemos ver el momento de consumir que aquello que adquirimos puede reflejar, por ejemplo, aquello que puede ser más deseado, a lo mejor en parte desde el punto de vista inconsciente, pero es lo que yo ahora sí no conozco mucho de Lacan, pero quizá es lo que digo, esto llega ilusoriamente a mis expectativas, mis anhelos más internos y deseados, y en principio los de cualquiera, ¿no? Nada más que al momento de consumir cualquiera le puede poner a eso cualquier contenido, de tal manera que no hay algo que pueda decir esto es más válido que lo otro, ¿no? Y hay una validez, digamos así, relativista, pero la gente igual trata como de buscar algo absoluto, o sea, no podemos superar el gran otro, entonces sigue la búsqueda de él. Entonces, ¿qué se puede hacer con una relación entre Lacan y estas cuestiones sociales, políticas? Te respondo con Lacan. Para Lacan tenemos una falta. Esa falta es constitucional al ser humano. No la podemos negar porque tenemos lenguaje. Es un toma y daca. Ahora, esa falta va a estar ahí. Lo que pasa es que yo voy a tratar de llenarla, ¿sí? No sé si ustedes de repente ven a una mujer muy hermosa
o las mujeres ven a un hombre muy hermoso, o como quieran, pero ven a alguien muy hermoso y dices, es que eso es para mí, yo me completo con eso. Claro, eso que acabas de ver es un objeto A. El objeto A es lo que te promete que te completas. Y entonces te completas. Nada más que el problema no es el objeto A, el problema es tu falta. Y entonces vas a volver a buscar otro objeto A. ¿Por qué si, o respóndanme, ¿por qué si se enamoran tanto recurre de repente? ¿Por qué la recurrencia? Porque la sociedad te vende símiles, simulacros de objetos A. Y lo más maravilloso es el celofán. Cuando te regalan algo, no importa lo que está dentro, importa el instante del que te lo doy y tú empiezas a romper el celofán, a quitarle el moño. Hay gente que lo quita poco a poco, hay gente que así. Ese es el momento en que tú piensas e imaginas que adentro está el objeto A. En el momento en que lo abres, lo que te encuentras es un perfume, un pantalón, unos aretes, un anillo de compromiso. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Pero justo en ese momento se acabó la magia de la completud. Entonces, ¿qué hace la sociedad? La sociedad con la mercadotecnia ha hecho un truco maravilloso. Se dio cuenta que estás incompleto. Entonces voy a buscar qué venderte. Yo no sé qué te guste a ti, pero entonces yo me fijo en tu perfil y digo, bueno, tiene un perfil de... Y ya pienso, no, pues es como abogado. Entonces te empiezo a vender cosas para abogado. Tiene un perfil como de hippie, te vendo cosas como de hippie. Tiene un perfil como de frippy, te vendo de frippy. Entonces voy buscando tu perfil para venderte tu objeto A. Esa es la gran maravilla de la sociedad moderna. Entonces compras lo que sea, todos tenemos un precio. Yo tengo un conocido que su mamá le decía, no vayas a los baldíos porque hay viejos que por un dulce te van a hacer daño. Dice, ¿y si me da toda la bolsa? O sea, todos tenemos un precio, todos tenemos la forma de encontrar un objeto A que nos satisfaga momentáneamente. Ese es el gran truco de la cultura moderna. Eso se llama discurso del amo. Porque entonces tu falta, que es el signo de pesos, alguien te la vende, que es el objeto A, y la propuesta que hace Lacan es, espérate, en el momento en que el objeto A no lo necesites, porque tú eres el dueño de tu verdad, entonces le puedes decir a la sociedad, gracias, guárdate tus cosas. Bueno, yo quería hacer un comentario. Me recordó mucho la exposición al pensamiento de Vygotsky, este pedagogo ruso, que más o menos escribe su pensamiento por estas épocas, 20s, 30s igual, y me llama la atención porque él se da cuenta que el pensamiento y el lenguaje se ubica como algo diferente, y lo hace a partir de investigar igual a los niños, ¿no? Porque es como que los niños ubican que el pensamiento y el lenguaje se unen, según su hipótesis, a partir de los 2 años y ya continúa un camino que para toda la vida se ha unido, el pensamiento y el lenguaje, pero que en sí mismos son algo diferente, no son en sí mismos algo idéntico. Y dentro del lenguaje ubica el lenguaje social, como este del que habla Wittgenstein, pero también ubica el habla interna. Empieza a hablar como cómo se generan los discursos dentro de una persona, tal. Y lo que dice él es que dentro de nosotros el habla interna funciona como con esto del significado y sentido, un poco la frase que ponía de más, del bebé, que dice más, y esa palabra está cargada de muchos significados y mucho sentido que no necesitamos más dentro de nuestra habla. Y que no se construye ni sintaxis, ni hay construcciones gramaticales como si es en el habla social, ¿no? Necesito yo explicar mis ideas, construir oraciones para que los otros me puedan entender, pero dentro de mí no es necesario eso, sino que son solamente palabras con sentido y que para mí son suficientes. Y lo relaciona mucho con la conciencia, o sea, cómo la conciencia opera de esa forma. Entonces un poco mi pregunta es, ¿qué podría decir Wittgenstein a este asunto del habla interna y la conciencia? ¿Cómo utiliza el lenguaje? No sé si lo aborda.
Sí, tienes razón, hay mucha semejanza. De hecho, hay muchos autores que están trabajando juntando a Wittgenstein con Vygotsky. Tienes razón, sí existe. Hay una línea de investigación que los va uniendo a los dos, sí existe. Tienes toda la razón. Lo que quiero decirte es, para Wittgenstein está no prohibida no es la palabra, lo interno. Si seguimos pensando que es interno, tenemos un problema, porque entonces estamos pensando que tenemos un escarabajo que nada más es nuestro, cuando el lenguaje es una moneda común. Cuando yo hablo conmigo mismo, simplemente estoy teniendo un diálogo con otro por dentro. Soy yo haciendo un diálogo, ahí estoy hablando, pero es un lenguaje común. Porque yo puedo decir, bueno, ahorita que salga voy a ir a los tacos, o me voy a ir a las pizzas, voy a pedir una copa de vino tinto. Es un lenguaje común. Si yo de repente digo, es que ahorita que salga voy a comprar un fuflupo con un fifí, con un crunch para pum, digo, ¿qué estoy diciendo? Es decir, aunque yo esté hablando solo, mi lenguaje es social. Porque nunca te has descubierto hablando palabras que no entiendes. ¿Sí me doy a entender? Entonces, lo que diría, no hay cosas internas. Si estás muy contenta, muy contenta, no necesitas decírmelo, se te ve. Si de repente me dices, estoy muy contenta, pues si quieres dímelo, ya lo vi. O si de repente tú me dices, es que, algo interno, tú me dices, es que estoy profundamente enamorado. Ya lo sé, ya te vi. O sea, vas viendo hacia el cielo, ya te vi. Lo interno se ve, hay criterios externos. Si de repente tú me dices, me duele mi mano, es evidente, te tiene que doler, ya lo sé. Es externo. O sea, lo interno, para Wittgenstein, la diferencia con Vygotsky es que lo interno no es algo que sea privado, es público, porque el lenguaje es público. Y aunque yo tenga el soliloquio, en realidad no estoy diciendo cosas en palabras que no entiendo. No, estoy tratando de pegarlo ahí. Pero hay una línea fuerte entre Vygotsky. Aunque no se conocieron ni se deben nada uno al otro, sí se parecen. Una cosita, nos quedan 2 preguntas. La primera ya está apartada, entonces la segunda es para Inés. Hola, mi pregunta es muy sencilla. Yo me quedé con esta idea que dijiste de que para leer a Wittgenstein hay que leer a Hegel, y dijiste que Hegel dijo que el espíritu sale a buscar la verdad. Entonces Wittgenstein diría que la verdad última está en el lenguaje, pero en el análisis del lenguaje para encontrarse con el inconsciente de uno mismo. Entonces eso sería como una verdad personal. Bueno, creo, a lo mejor no me voy a explicar. Lacan es el que dice que hay que leer a Hegel. En cuanto a lo de la conciencia, tiene razón, eso, la conciencia sale buscando la verdad. Para Wittgenstein, la verdad está en el uso. Usa bien tus palabras, habla con tu mamá y explícale las cosas, con tu abuelita, así de cuates, y te van a entender, ahí está la verdad, en el uso concreto. Usa la herramienta, esa es la verdad para Wittgenstein. Ahora, para Lacan, tenemos una verdad interna. ¿Por qué? Porque lo que me completa a mí como ser humano, es muy probable que a ti no te complete como ser humano. Es decir, mi verdad es un fantasma, porque el fantasma es lo que a mí me llena. Vamos a pensar en una perversión, piensen en la que quieran. La perversión es muy probable que a esa persona la colme, es su fantasma. Nada más que como es un fantasma, es un parche, va a necesitar más perversión, porque entonces está tratando de tapar un hueco. Es decir, la verdad en todos nosotros, lo que coincidimos, eso es Lacan, es que estamos incompletos y que estamos buscando la completud a través de un parche. Entonces, la primera parte que me contestaste, la verdad estaría en el discurso para Wittgenstein, pero no importa si yo te estoy diciendo una mentira, si te estoy
persuadiendo y usando mi discurso adecuadamente, ya sería una verdad. Vamos a pensar en un sofista o en un político. Me está echando mentiras. ¿Dónde está el uso de las palabras? O sea, si él me dice, les prometo que les voy a hacer un puente en este pueblo, va, échate el puente. ¿Cuándo? O sea, usa el lenguaje. Si de repente no está el puente, hay un problema, no usó el lenguaje. Lo usó como una promesa, pero el uso no es la habladuría, el uso es que la realidad lo tengamos. No sé si te estoy contestando, pero vincula el uso real. Piensa en una herramienta, piensa en un martillo. La verdad del martillo está en dar golpes. Ahí está, en el uso. Perdón, no, ojalá te haya contestado. Se nos acordó el preguntón, pero es que da espacio para una pregunta. Pregunta lo que quieras. Échale, viene. Bueno, ok. ¿Cómo es que cambian esos como... Ya ves que las palabras tienen pegadas un valor, ¿no? De que blanco, negro, bonito, feo. ¿Y cómo cambian esas cosas? Era lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? Más o menos. El lenguaje se deriva de la necesidad. Tú vas aprendiendo lenguaje conforme lo necesitas. Por ejemplo, la eutanasia. Si nadie ha necesitado pasar por ahí con un familiar o algo, ni te interesa, ni te suena, ¿sí? Por ejemplo, una blenorragia. Pues ni al caso la blenorragia. O dices, bueno, un aneurisma, pues no lo usas, no lo necesitas, pero si te metes a estudiar medicina es importantísimo, ¿sí? O si de repente dices, no, bueno, pues vamos qué sé yo, en política. Los conceptos son juegos de lenguaje, como las cajas, bueno, piensa en un set de belleza, no sé cómo se llaman los paquetes que usan las chicas que traen brochas y traen pinturas y traen cosas ahí. Han de tener algún nombre, un set de herramientas, ese es un set de herramientas, el lenguaje es igual. Por eso, cuando tú hablas con un arquitecto tiene el lenguaje muy peculiar, cuando hablas con un abogado tiene el suyo. Son juegos de lenguaje, la utilidad es la que te da la verdad. Bueno, creo que todo lo que queda es agradecerle al doctor Díaz, como no, y a todos los que nos acompañan esta noche. Por parte del bigote de Nietzsche, una vez estamos diciendo que vienen otras conferencias, entonces, ojo pelón, están en la página de Facebook, así que manténganse informados. Ana Mari, ¿quieres decir algo? Claro, lo que va a decir. Estamos con el bigote de Nietzsche en Facebook. Un muy fuerte aplauso para el doctor. Gracias.